Buen día a todos nuestros amigos de InFiscal. En este momento estamos viviendo tiempos donde la liquidez de las empresas comienza a generar problemas. Por ello, se busca disminuir las salidas de dinero, optimizar los recursos y cumplir con los compromisos con proveedores, empleados, pago de impuestos y demás. Por lo anterior, el día de hoy hablaremos de la disminución de pagos provisionales del impuesto sobre la renta. La finalidad es dar a conocer el procedimiento, de acuerdo a lo establecido en la ley, más adecuado para realizar el trámite de la disminución del monto de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta para personas morales. Pues bien, empecemos primero que nada recordando que el impuesto sobre la renta es causado de manera anual. Sin embargo, la ley establece que los contribuyentes deberán realizar pagos provisionales de manera mensual a cuenta del impuesto anual. Hablando específicamente de las personas morales del régimen general de ley, esta obligación se encuentra establecida en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el mismo, se indica que se debe tomar en cuenta la rentabilidad del año anterior para la determinación de los pagos provisionales, lo cual se hace mediante la determinación de un coeficiente de utilidad. Ahora bien, la misma ley también nos indica que en caso de que en el último ejercicio no resulte coeficiente de utilidad, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses, en el que se haya tenido coeficiente, sin que este ejercicio sea anterior en más de 5 años a aquel por el que se deban efectuar los pagos provisionales. Esto implica entonces que podemos tener en este momento empresas que se encuentran pagando pagos provisionales con un coeficiente que no está reflejando la situación económica actual de la empresa. Lo anterior, hablando de empresas que no sea su primer ejercicio. Veamos ahora un pequeño repaso de cómo se determina el coeficiente en mención y cómo se determinan los pagos provisionales de las personas morales. Recordando un poco, el coeficiente de utilidad, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 14, se obtiene de la utilidad fiscal del ejercicio entre los ingresos nominales netos del ejercicio, o lo que es lo mismo, los ingresos acumulables del ejercicio menos el ajuste anual por inflación. Ahora bien, para determinar los pagos provisionales, tenemos el siguiente procedimiento. Nuestros ingresos nominales del periodo más los ingresos nominales de periodos anteriores, que nos da el total de ingresos nominales acumulados del periodo. Esto por el coeficiente de utilidad, lo cual nos da una utilidad fiscal de pago provisional. A esta se le puede disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, lo que nos da la base para el pago provisional. Esto se multiplica por la tasa del impuesto sobre la renta para personas morales, que es del 30%, y nos da el pago provisional determinado, menos pagos provisionales efectuados con anterioridad, y nos dará el pago provisional a pagar. Este es solo un ejemplo general de cómo se calcula un pago provisional. No debemos olvidar que pueden existir algunos otros conceptos que se puedan disminuir, como lo es si la empresa tuvo retenciones de ICR por parte del banco. Además, dentro de los ingresos, pues deberíamos de estar incluyendo las ganancias por venta de activo fijo, entre otros. Como lo comentamos al inicio, solo es un repaso para tener un panorama más amplio respecto al uso del coeficiente de utilidad. Ahora bien, retomando el tema de la situación actual de las empresas, derivado de la pandemia causada por el COVID-19, es necesario revisar los recursos o las opciones que podemos ofrecer a los empresarios para un mejor manejo de los recursos y obtención de flujos. Por lo anterior, es que hoy estamos revisando la facilidad que nos da la autoridad, la cual permite a los contribuyentes, personas morales, disminuir el monto de los pagos provisionales del segundo semestre del ejercicio fiscal, mediante una solicitud, lo anterior de conformidad con el artículo 14, último párrafo, inciso B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 14 del reglamento de la citada ley. Esta disminución se permite cuando la empresa proyecte que el coeficiente de utilidad que se está utilizando en el cálculo de los pagos provisionales es mayor al coeficiente de utilidad que se obtendrá al cierre del ejercicio del que se están presentando los pagos provisionales. Es decir, lo que muy probablemente está sucediendo ahorita con las empresas
que están pagando sus impuestos en base a un coeficiente de utilidad muy alto con relación a las pérdidas que se están teniendo en este primer semestre por el tema de la pandemia. Revisemos ahora cómo es que se realiza la solicitud, los requisitos y los documentos que se deben anexar. Esta solicitud se encuentra regulada en la ficha de trámite 29 del impuesto sobre la renta, solicitud de autorización para disminuir el monto de pagos provisionales, la cual se encuentra en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para 2020. Los interesados en presentar este trámite deberán tener su e-firma y contraseña vigentes y presentar la solicitud mediante buzón tributario en archivo zip que contenga. Primero que nada, deberán de tener el formato 34, que es la solicitud de autorización para disminuir el monto de los pagos provisionales. Más adelante les mostraremos este formato y explicaremos un poco cómo es que se debe de llenar. También se deberá presentar escrito libre, el cual deberá de contener como mínimo lo siguiente: nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, autoridad a la que se dirige, propósito de la promoción, dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, indicar los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción, identificación oficial vigente del representante legal, poder notarial que acredite la personalidad del representante legal. Además, se deberá de enviar el papel de trabajo donde se refleje el procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se consideraron para determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta ya efectuados de enero al mes de junio en su caso, o hasta el mes inmediato anterior a aquel por el que se solicite la disminución del pago provisional. ¿A qué se refiere esto? Si estamos solicitando a partir de julio, pues sí sería de enero a junio, pero puede ser que en julio todavía consideremos que no hemos cubierto la totalidad del impuesto que se pagará en el año, de acuerdo a lo proyectado, y presentarlo a partir de agosto. Entonces, en este caso, los pagos efectuados tendrían que ser de enero al mes de julio. En su caso, la aplicación de acreditamiento, reducción, exención o estímulo fiscal en los pagos provisionales. También el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio en el cual se solicita la disminución de pagos provisionales correspondiente a las utilidades generadas. En el caso de pérdidas fiscales pendientes de aplicar, se deberá manifestar su procedencia y aplicación. Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la determinación de los pagos provisionales efectuados. Ahora bien, ¿cuándo se debe de presentar esta solicitud? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la ley, un mes antes de la fecha en la que se tenga que efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. En el caso de que sean varios pagos, la presentación se efectuará un mes antes de la fecha en la que se debe enterar el primero de ellos. Ahora veamos en una tabla cuáles serían las fechas de presentación. Tenemos el pago provisional a disminuir. Si estamos hablando que se va a presentar de julio a diciembre o vamos a solicitarlo por el periodo de julio a diciembre, la fecha límite de solicitud sería del 17 de julio. Si solamente se pretende presentar disminuir julio, pues de igual forma tendríamos hasta el 17 de julio. De agosto a diciembre tendríamos hasta el 17 de agosto. De septiembre a diciembre hasta el 17 de septiembre. De octubre a diciembre hasta el 17 de octubre, de noviembre a diciembre hasta el 17 de noviembre y de diciembre hasta el 17 de diciembre. Pues bien, ahora como les comentamos anteriormente, vamos a revisar el formato 34 para explicarles de manera muy general los campos que lo conforman y cómo es que se tendría que estar haciendo el llenado. Bueno, lo primero es el apartado número 1, en el cual debemos de llenar los datos generales de la empresa, domicilio, RFC. Tenemos que poner también en esta parte los datos de a qué de autoridad va dirigido y pues en general todos los datos relativos a la empresa. En el segundo apartado debemos ingresar los datos referentes a los montos que solicitamos pagar
por concepto de pago provisional, poniendo el mes o periodo y el importe. Es decir, ahí vamos a notar cuáles son los montos que estamos solicitando disminuir de nuestros pagos provisionales. En el apartado 3 debemos poner los datos referentes al coeficiente de utilidad aplicado a los pagos efectuados. Se deberá poner el ejercicio al que corresponde, la fecha de presentación de la declaración anual de dicho ejercicio en el que se determinó el coeficiente que se está utilizando y el coeficiente como tal. En el apartado 4 debemos poner las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y el coeficiente de utilidad determinado en el primer semestre del ejercicio del que estamos solicitando la disminución. En este punto es importante mencionar que tenemos que efectuar el papel de trabajo con este cálculo para poder obtener este dato. El coeficiente solicitado se deberá determinar con los datos del primer semestre únicamente. En este apartado no va un coeficiente proyectado por el total del año o del ejercicio, sino solamente el coeficiente obtenido en el primer semestre. En el apartado 5 deberán ponerse los datos del representante legal de la empresa. En el apartado 6 deberán presentarse datos relativos al primer semestre del ejercicio por el que se solicita la disminución de pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Para llenar este apartado tenemos que tener el papel de trabajo con todos los datos relativos al primer semestre, incluido el cálculo del ajuste anual por inflación del semestre, porque es un dato que nos van a requerir. En el apartado 7 se presentarán los datos anualizados proyectados del ejercicio por el que se solicita la disminución. Los apartados 8 y 10 son para explicar los motivos y fundamentar por qué se está solicitando la disminución. Es importante que este apartado quede debidamente llenado y fundamentado con los papeles de trabajo para obtener una resolución favorable. También sugerimos que la proyección se haga lo más apegada posible al margen de utilidad del ejercicio de acuerdo a los datos del primer semestre, para que el resultado sea lo más apegado a la realidad posible. Este formato se debe acompañar, además de los documentos mencionados en la ficha de trámite, con los siguientes documentos: copia de la última declaración presentada en el ejercicio del cual deriva el coeficiente de utilidad que se está aplicando, copia de las declaraciones de pagos provisionales presentadas por los meses de enero hasta el mes anterior por el que se solicita la disminución. Es decir, lo que comentábamos en un inicio, si vamos a solicitar a partir de julio, pues tendríamos que presentar copia de las declaraciones de pagos provisionales de enero a junio. El trámite te generará un acuse. La resolución que emita la autoridad fiscal será en el sentido de autorizar parcialmente o negar la autorización de disminución del monto de los pagos provisionales según sea el caso, la cual será notificada por buzón tributario o de manera personal en el domicilio fiscal. El Servicio de Administración Tributaria tiene un plazo máximo para resolver de 3 meses. Ahora bien, ¿qué pasa si el coeficiente real fue mayor al proyectado? Es decir, una vez que cerramos el ejercicio, el coeficiente que estamos determinando queda por encima del coeficiente que en su momento proyectamos se tendría. Bueno, de acuerdo al artículo 14, último párrafo, inciso B, cuando con motivo de la autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran cubierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo, de haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y lo que les hubiera correspondido. Es decir, se tendrá que calcular la diferencia entre el impuesto calculado de acuerdo al coeficiente que le correspondía y el coeficiente utilizado para la proyección. Por las diferencias se deberán pagar recargos. Ahora bien, veamos algunas ventajas de utilizar esta solicitud y pues son evitar saldos a favor, evitar trámite de devolución, desembolso de recursos que podrá invertir en la empresa en algunos otros gastos o costos que se tengan que cubrir y ahorro en su flujo de efectivo.
Las desventajas es que este beneficio no es aplicable para los contribuyentes del capítulo 7 de los coordinados autotransporte terrestre de carga o de pasajeros del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto básicamente es porque este régimen tributa bajo el régimen de ingresos efectivamente percibidos. Esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que esta información les sea de ayuda. Los invitamos a que lo compartan y no olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Además, les recordamos que esta información también la pueden descargar en la versión de podcast desde nuestra aplicación. Esto fue una entrega más de InFiscal. Hasta la próxima.